Ok. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que en esta ocasión nos ven a través de las redes sociales. Donde tú te encuentres, recibe un caluroso saludo de parte de Ministerios Ven Señor Jesús de Ciudad de Guatemala en Centroamérica y también de la Iglesia de Cristo Bethesda aquí en Ciudad de Guatemala. Para mí esta mañana es un privilegio poder seguir dentro de la serie de estudios que nuestro apóstol y nuestros pastores a lo largo de las congregaciones han estado tratando durante los sábados. Se ha estado hablando al respecto del principio de dolores y del tema del arrebatamiento. Hoy, su servidor, Estuardo de León, me toca tener el privilegio de poder seguir exponiendo la palabra de Dios dentro de esta línea de doctrina que se ha estado exponiendo. Vamos a entregar en las manos del Señor este tiempo para que sea Él el que bendiga esta palabra y que simplemente yo pueda hacer un vaso para bendecir tu vida donde tú te encuentres. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo. Te place, Señor, que nosotros podamos estar dispuestos a recibir una vez más la bendita y santa palabra de Dios. Señor, en este momento, a esta hora y en este lugar nos disponemos a escuchar la instrucción que viene de lo alto de tu boca. Padre, yo pongo mi vida en tus manos, mis labios, para que seas tú el que exponga la palabra por medio de mí. Bendecimos a todo aquel que se está conectando en las redes y que irá a ver este video, Padre. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, su trabajo, su sustento, donde Él se encuentre, lo bendecimos. Gracias, Señor. Necesitados estamos y nos reconocemos necesitados de que tú nos hables y nos exhortes esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, para ir redimiendo el tiempo, hemos estado hablando al respecto del arrebatamiento. Y hoy el tema se titula ABC arrebatamiento. Usted probablemente puede decir, ¿por qué ABC arrebatamiento? Me voy a auxiliar de un acrónimo, ABC. Y vamos a ir desarrollando el acrónimo en términos de unos 35-40 minutos. Hoy es una enseñanza para tu vida y espero que tú te quedes con esto en tu mente, ABC arrebatamiento. Y que al finalizar mi exposición, la prédica, la exhortación del Señor para tu vida y para mí, pues se nos quede grabados este acrónimo y lo que significa cada uno de ellos, porque el arrebatamiento está cerca. La venida de Cristo está cerca, más que nunca en estos tiempos. Bien, entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de que el tiempo ha pasado. Desde que vino Cristo a esta tierra pregonando el Evangelio, como el Mesías, como el esperado, como el Salvador que murió en una cruz y resucitó, sin darnos cuenta, ha pasado tiempo. Vamos nosotros avanzando ya en el año 2020, en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar entrando en el año 2021. Y esto lo que tiene que hacer a nosotros los creyentes es apercibirnos, es ponernos en alerta de que el tiempo está pasando y que está por cumplirse la palabra de Dios. Está por cumplirse la venida del Hijo del Hombre nuevamente a la tierra. Pero yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud ante este suceso que está por venir? Porque muchas veces nosotros lo hemos escuchado desde los púlpitos, desde las voces de nuestros pastores, el apóstol, pero no estamos apercibidos. Y esa es la primera letra, A, apercibidos. Y la palabra de Dios esta mañana quiere exhortarte a ti a que estés apercibido del evento que está por venir, que es el arrebatamiento del Señor para su iglesia amada. Apercibido significa prevenir o prepararse para algún evento por venir. Mire qué hermoso, cómo la palabra de Dios nos exhorta a que estemos apercibidos, pero como el diccionario en la lengua española dice que es estar prevenido o preparado
con lo necesario para un evento por venir. Y creo que aquí está la clave. Tal vez nosotros aún no estamos totalmente apercibidos. Tal vez nosotros no estamos totalmente lúcidos del evento que está por venir a esta tierra. Entonces, ¿será que nosotros estamos muy confiados? ¿Será que nosotros estamos muy acomodados al respecto? Porque la palabra de Dios dice que hay algunos que tienen por tardanza la venida del Señor. Ojalá que tú y yo no estemos dejando rezagada la venida del Señor, sino que esta mañana que Dios nos hable y nos diga, apercíbete, está atento, prepárate con lo necesario para el evento por venir. Entonces, a la luz de la palabra, porque todo tiene que tener un fundamento bíblico, vamos a ir desarrollando el tema y espero que tú vayas tomando nota y vayas tomando información de esta prédica y tú comiences a sacar tus propias conclusiones de si estás realmente apercibido para la venida del Señor. Está bien que los impíos no estén apercibidos. A ellos hay que predicarles el Evangelio. A ellos hay que hablarles de Cristo, porque ellos no saben. Pero hay de aquel Hijo de Dios, creyente, nacido de nuevo, que esté de oídos necios. De aquel que tenga oídos tardos. Y de aquel que tenga oídos sordos. Mira estos 3 tiempos. Oído necio. ¿No será que a veces caemos en ese fenómeno de ser necios? De se nos anticipa, se nos habla y nosotros como que caemos en una postura un poquito de necedad, de terquedad. Tardos, oídos tardos. Ojalá que tú y yo no tengamos oídos tardos de apercibirnos de que pronto viene el Señor en su venida a traer a su iglesia en el arrebatamiento. Y ojalá que tú y yo no tengamos oídos sordos para escuchar y apercibirnos de que Él viene pronto. La palabra de Dios indica que había en el corazón de Dios desde antes de los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo. Y dice en Romanos 9:23, al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria. Mire qué hermoso, vamos a ir por partes. Pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte con ella. Mire qué hermoso. Como el Señor, es decir, Jehová, ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya quería darnos a conocer a nosotros la grandeza de su gloria. Y dice la palabra de Dios en Romanos 23, y tuvo compasión de ti y de mí, y nos preparó de antemano para poder llegar a tener parte en su gloria. Hay muchos misterios en la palabra de Dios, hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender, pero si nosotros afinamos nuestro sentido espiritual, podemos gozarnos y decir, gloria a Dios, porque el Señor se acordó de mí. Porque el Señor tuvo compasión de mí y me preparó para poder tener parte en la gloria del Señor que está por venir. El Señor es un Dios misericordioso. El Señor es un Dios piadoso. Y el Señor a ti y a mí nos predestinó para ese hermoso día, el advenimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto, porque estamos hablando de apercibidos, tenemos que decirnos de que fuimos salvos por misericordia. Y que no fue en vano que se derramó la sangre de Jesucristo, ni se trajo la salvación al mundo, ni tú ni yo fuimos salvos, sino que había un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. Y ese propósito para el cual el Señor nos preparó de antemano, debe de cumplirse. Sigamos leyendo. La palabra de Dios también indica que en el corazón del Señor, es decir, de Jehová, también existía otro sentir. Leo 2 de Tesalonicenses 2:14 y dice, para esto los llamó Dios,
por medio de nuestro evangelio que anunciamos. Cuando a ti y a mí se nos anunció el hermoso evangelio, cuando a nosotros se nos anunció Cristo, el evangelio vivo, nosotros despertamos y volvimos en sí y levantamos nuestra mano y reconocemos que Jesucristo es el Señor y dueño y salvador de nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que en el corazón de Dios ya existía y había puesto Él que llegara ese tiempo para ti y para mí. Nosotros, la palabra indica, y no nos vamos a ir por ese lado, que andábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero en el corazón del Padre, a través y por medio del evangelio, a través de presentar a Cristo como la salvación, se nos otorgó poder llegar a tener parte en la gloria de su Hijo Jesucristo. Es hermosísimo. ¿Por qué estoy tocando estos dos elementos? Y tal vez dirá usted, pero no vamos a hablar del arrebatamiento. Estamos hablando de estar apercibidos, pero para poder estar apercibidos tenemos que estar conscientes de lo que Dios hizo por nosotros, para que entonces nosotros caigamos en sí y nos pongamos firmes y levantemos nuestro rostro y hagamos valer eso que había en el corazón del Padre y prosigamos valientemente en este evangelio. Hoy muchos están desfalleciendo. Hoy muchos están enfriándose. Muchos están dejando de lado el evangelio. Pero esta mañana, si tú eres uno de ellos, o si yo en algún momento he sido uno de ellos, estos dos versículos deberían de hacernos conciencia de que Dios a ti y a mí nos tenía en su pensamiento para este día. Y ojalá que tú y yo no mermemos. Ojalá que tú y yo sigamos adelante, porque pronto viene el arrebatamiento y el acercamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿será que tú y yo entendemos lo que verdaderamente es la gloria de Cristo? ¿Será que nosotros realmente deseamos compartir esa gloria que tiene Cristo? Porque dice la palabra que Él nos preparó para que pudiéramos ser partícipes de esa gloria. ¿Has perdido anhelos? ¿O será que tu mente y tu corazón han ido en pos de otras cosas? ¿Será que tú estás poniendo tus ojos en algo que te llama más la atención que estar atento a poder participar en esa bendita gloria que el Padre tiene para ti y para mí en tan solo milésimas de segundos en el tiempo de Dios? Tal vez dice la palabra de Dios que para Él un año es como un día y un día es como 1000 años. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios y nos exhorta fuertemente. Y esta mañana el Señor nos está exhortando a que estemos apercibidos. En Lucas 21:34 dice así: estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, con embriaguez o con las preocupaciones de esta vida. Y aquel día venga sobre vosotros. Tan importante que nosotros hagamos un análisis hoy. Yo te invito a que tú hagas un análisis y digas: sí, Señor, pronto estás por venir, pronto está tu venida, pero ¿cómo estoy yo? La palabra de Dios dice: alertas, no sea que vuestro corazón se cargue. También la palabra en acepciones dice: no sea que tu corazón se atonte o se embriague, se distraiga con los afanes de este mundo y de esta tierra. Reitero, los impíos, aquellos que aún no les ha llegado la misericordia y que todavía no han sido alcanzados por el evangelio, ellos que están sin Dios pueden mantenerse distraídos en sus cosas, distraídos en las cosas del mundo, cada vez metiéndose más en las cosas del mundo. Pero tú y yo, es el tiempo en el que entendamos que tenemos que comenzar a tener un proceso de transición. De hecho, desde el momento en el que tú recibiste a Cristo y tú y yo lo recibimos, la palabra de Dios dice que
nacimos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas hechas. Pero eso significa que el Señor ha venido trabajando con nosotros desde el día de nuestra salvación. Pero también nosotros somos responsables de estar atentos, apercibidos, si nosotros no estamos muy apegados o viviendo al ritmo de este mundo. Por lo tanto, ten cuidado y debo de tener cuidado, porque entonces seremos atontados, seremos distraídos por los afanes de este mundo. Y no sea que a ti y a mí nos llegue de repente aquel día del advenimiento del Señor. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos de hacer un alto y visualizar y discernir cómo está nuestra vida. Entonces, ¿será que nosotros tenemos que alivianar nuestra vida? ¿A qué se refiere, hermano, con eso de alivianar nuestra vida? Espero darme a entender. La palabra de Dios dice que las preocupaciones de esta vida nos cargan, nos afanan, nos atontan, nos distraen. Y acabo de decir que el Hijo de Dios tiene que ir en una transición para salir de una vida muy apegada al alma y al cuerpo y comenzar a entrar en la transición para vivir una vida más apegada a lo espiritual. Entonces, cuando me refiero a alivianar la carga, ¿no será que es importante que tú te tomes un tiempo para decir qué se me está volviendo gravoso en mi vida? ¿Qué es lo que me está disipando mi corazón de buscar a Dios? ¿Qué es lo que me está preocupando de esta vida que no me permite avanzar en el Evangelio? ¿Qué es lo que me está atontando y también dice embriagando que no me permite caminar en los caminos del Señor con más ahínco, con más denuedo, con más constancia, con más determinación, buscando constantemente más las cosas de Dios? Entonces, tú tienes que botar la carga. Las cargas podrían ser compromisos, deudas, mucho trabajo en la vida secular, mucha relación social con la vida secular, muy ocupado de las cosas del mundo. Y el Señor probablemente esta mañana te está diciendo, para, apercíbete, pronto vengo. Comienza a mudar, a transformar tu vida y a buscar más las cosas de Dios. La palabra de Dios nos exhorta que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo vendrá por añadidura. Pero también, ¿no será que en tu alma hay carga, hay pesar, hay dolor, hay pena, hay tristeza, hay amargura? ¿No crees tú que es importante alivianar esa carga también? Que se te vuelve como un lastre, como un lazo, como una cadena que no te permite avanzar y estar apercibido de los tiempos que estamos viviendo. Yo te invito esta mañana a que busques ministración en tu pastor, a que busques perdonar y botar esa carga que te está volviendo una persona pesada en tu alma, en tu actitud, tu levantar, tu acostar. Ya no te sientes liviano, no te sientes dispuesto, te sientes deprimido. El Señor esta mañana te está diciendo, discierne cómo estás, discierne cómo te encuentras, busca ayuda, pide auxilio en tu pastor, en un hermano de la iglesia, de los ministros, para que oren por ti, para que clamen por ti, para que alivianen tu carga, y entonces tú te apercibas y levantes tu rostro y digas, sí, voy a seguir en el Evangelio, voy a seguir caminando en este bendito Evangelio que el Señor tenía propósito de antemano para mí, y no voy a desmayar, voy a seguir, porque yo voy a estar ese día del arrebatamiento de pie y de frente delante del Señor. Si la palabra te está hablando, di gloria a Dios. Sí, Señor, yo soy uno de ellos que va a estar presente ese día frente a ti. Amén. También la palabra de Dios nos exhorta. Dice en Mateo 6:21,
Te leo el Evangelio de Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos escuchado más de una vez en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Hoy más que nunca hay que tener este versículo frente a nosotros y recitárnoslo, leérnoslo a nosotros mismos y que el versículo nos exhorte y nos ministre para que entendamos que donde está vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si realmente somos de los que deseamos ver la venida del Hijo del Hombre, de los que amamos su venida, de los que estamos esperando su venida y ese bendito y glorioso día, tenemos que tener puestos nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas espirituales. Yo sé, usted probablemente, hermano, amigo que me escucha, dice, sí, hermano, pero tengo compromisos. Sí, hermano, pero mi familia es grande. Sí, hermano, pero me suscitan muchas cosas que tengo que cumplir. Gloria a Dios porque el Señor no te va a dejar. Gloria a Dios porque el Señor te va a proveer. Gloria a Dios porque Él te va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Pero el Señor quiere ver dónde está tu corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En los tesoros? ¿En los intereses de esta vida verdaderamente? ¿O están puestos en las cosas de Él? Entonces, nosotros tenemos que estar buscando experiencias con Dios. Tenemos que estar buscando conocer más de Dios. Es poner la mirada, es poner nuestros ojos en Él como nuestro tesoro principal y dejando las cosas del mundo como un segundo plano. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios y nos exhorta, porque estamos hablando de apercibidos. Dice, no debemos pues, miren, no debemos, nos está enseñando y exhortando, no debemos pues estar dormidos como los demás, sino mantenernos alertas y en sano juicio. Estoy leyendo Primera de Tesalonicenses 5:6. Mire qué hermoso cómo Dios esta mañana nos dice, no debes pues estar dormido como los demás. Estad alerta y en sano juicio. La iglesia de Cristo en este tiempo apenas llevamos 7 entrando a 8 meses de la pandemia a nivel global. Y yo he escuchado muchos testimonios. Acabo de estar en la costa sur de mi país y hablando con un pastor que lo conozco de la parte de la costa sur, me decía, sin saber que yo tenía la misma postura. Yo he notado, hermano, me dice, que muchos creyentes ya están abandonando la iglesia con esta pandemia. Muchos creyentes están dejando de lado el asistir a las iglesias o de buscar de Dios. Y nosotros aquí en el interior del país se nos hace más fácil hacer pequeños servicios, me dice. Y aún así la gente ya no quiere ni busca de Dios. ¿Será que tú y yo, sin darnos cuenta, estamos cayendo en esa misma condición de adormecernos como los demás? Y no estamos alertas en sano juicio como la palabra de Dios nos exhorta esta mañana a que debemos de estar. La iglesia, una buena parte de la iglesia va a denotar dentro de poco si estuvo adormecida. Una buena parte de la iglesia se va a notar si estuvo como los demás, dormida. Y eso va a traer enfriamiento en el corazón del hombre. Va a traer desinterés en las cosas de Dios. Entonces, el Señor esta mañana nos dice, sed como vigías, estad alertas, velando, despiertos. Y me gustó una acepción de la palabra que dice lúcidos.
Tan hermosa esa palabra, lúcidos. Es estar en todas nuestras cabales, al 100%, lúcidos. En nuestro sano juicio, sobrios, dice también otra versión. Hermosísimo. El Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. Espiritualmente tenemos que estar así. Y también en el alma tenemos que estar así. No vaya a ser que estemos embriagados, atontados, distraídos por afanes de este mundo y no tengamos la capacidad de discernir la venida del Hijo del Hombre y esta venga de repente sobre nosotros y no nos apercibamos de que Él ya vino. Entonces, para ir saliendo de la primera letra del acrónimo ABC, te decía hace un minuto, tenemos que entrar en una transición de dejar el alma y las cosas del cuerpo y comenzar a traspolarnos hacia vivir más una vida espiritual, más interesados en las cosas de Dios. Yo no te estoy diciendo que dejes de comer, yo no te estoy diciendo que te dejes de vestir, yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar, yo no estoy diciendo que dejes de pagar tus compromisos o tus deudas que ya tienes. No, te estoy diciendo, apercíbete a comenzar a vivir una vida más liviana, más apegada al mundo y más orientada a las cosas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar un poco el tiempo cronos y voltear a ver más el tiempo kairos y desear el tiempo kairos. Que nuestros ojos estén dispuestos a ver el tiempo kairos y no el tiempo cronos de este mundo. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces veamos a la luz de la palabra con 5 versículos que el Señor puso en mi corazón exponer esta mañana en esta hermosa prédica. 5 elementos que debe el Hijo de Dios buscar ser permanentes en Él en estos tiempos. Mire qué hermoso. De hecho, cuando comencé a espigar en la palabra, no había visto ese ángulo y el Espíritu me dijo, ahí hay 5 elementos y salieron 7. 5 versículos, quise decir, y son 7 elementos que el Hijo de Dios debe de procurar tener y vivir permanentemente en ellos en estos tiempos del advenimiento del Señor. Y recuerda que es A, B, C. A de apercibidos y B de buscando. Mire qué hermoso. B de buscando. Por eso nosotros en estos 5 versículos vamos a buscar estos 5 elementos que el Hijo de Dios debe de tener en estos últimos tiempos. Iniciemos. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2 dice así. Y la iglesia de Dios, mire qué hermoso. ¿Quién es la iglesia de Dios? Nosotros. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque somos santificados en Él. Y aquí está la primera, a ser llamados santos. Con todos los que estén en cualquier otra parte que invoquen el nombre de Jesucristo. Mire qué hermoso. El primer elemento que esta mañana el Señor nos dice, busca la santidad. Llamados a ser santos. Yo no sé si tú y yo a estas alturas de nuestra vida hemos entendido qué es la santidad. Pero se nos ha predicado y la doctrina que hemos recibido nos dice, santidad es apartado del pecado. Una manera muy sencilla de entenderlo. Probablemente a ti, que el Señor te visita más, que tienes más comunión con el Señor te puede revelar aún más cosas de qué es la santidad. Pero con que tú y yo entendamos que santidad es apartado del pecado, creo que vamos bastante bien. Y el Señor esta mañana te dice, llamados a ser santos. Entonces, para entender esta mañana, llamados a apartarnos del pecado. Creo que eso se te puede quedar a ti y a mí. Llamados a apartarnos del pecado. Mire qué hermoso. Entonces,
Cada vez que a ti llegue la tentación, cada vez que tú entiendas que Dios, recuerda, llamados a apartarnos del pecado. ¿Para qué? Porque fuimos llamados en Cristo Jesús a ser santos. Gloria a Dios. Sigamos. Ya vimos el primero, llamados a ser santos. Pero mire, la santidad debe de reflejarse en 3 niveles. ¿Cómo así, hermano? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. No. Fíjese que nosotros somos cuerpos trinos. De hecho, el Señor nos hizo alma, cuerpo y espíritu. Así le plugo a Él hacernos. Y es hermoso, porque cuando uno entiende cómo se complementan los 3 elementos de alma, cuerpo y espíritu, se queda uno fascinado. Y cómo cada uno tiene una función en específico, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entonces, estamos hablando de llamados a ser santos. También la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, mire qué hermoso, que Dios mismo, ¿quién? Dios, Jehová, Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo vuestro ser en espíritu, alma y cuerpo. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso cómo Dios, que nos llama a ser santos a través de su Hijo Jesucristo, Él mismo, Dios, desea que tú seas santificado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Qué hermoso. O sea que no confundamos el solo creer que vivir espiritualmente y pretender divorciar lo espiritual con el cuerpo y con el alma. Dios nos hizo trinos y así le plugo a Él y así vamos a seguir siendo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad permitir que Él nos santifique en alma, cuerpo y espíritu, porque así lo quiere Él. Y estamos hablando del primer elemento de los 7 que tenemos que encontrar, que es santificarnos. Y recuérdate, santificarse, apartarse del pecado. Santificarme en alma, cuerpo y espíritu. Tu cuerpo tiene que alejarse del pecado. Tu alma, que son mis sentimientos, mis deseos, mis percepciones deben de alejarse del pecado. Y mi espíritu también debería de estar alejado del pecado, santificado. Y el versículo sigue diciendo, para conservarlos en alma, cuerpo y espíritu irreprochables para la venida. Estamos hablando del arrebatamiento. Entonces el Señor nos quiere santificar a ti y a mí para que nos encuentre irreprochables, que aquí está el segundo elemento, irreprochables, para la venida del Señor Jesucristo. Entonces ya encontramos 2 elementos. Antes de que venga el Señor Jesucristo, tú y yo estamos comprometidos. Y el Señor dice, apercíbete a buscar ser santo e irreprochable antes de que yo venga. Entonces, nosotros fuimos llamados a dar la talla. Nosotros fuimos llamados a ir subiendo en estatura. Sí, dice la palabra, si crees que estás firme, mantente firme. Estoy parafraseando. Y si crees que estás limpio, límpiate más. Entonces, si tú sientes, amado hermano, amada hermana que me está viendo en esta mañana, que tú dices, pero yo me siento bien, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Y si es así, pues sigue. Porque tienes que ir dando la talla, tienes que ir de nivel en nivel en nivel hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Pero sigamos, estamos encontrando 7 elementos en 5 versículos del acrónimo que estamos A, B, C, y B significa buscando. Entonces, debemos procurar ser menos cuerpo, ser menos alma y ser más espirituales. Lo que sucede es que por la misma naturaleza del mundo y de la gente con la que nos rodeamos, como que se voltean los papeles. Somos más alma y más cuerpo y menos espirituales. Dios te está diciendo que comiences a ser menos cuerpo y menos alma y busques ser más espiritual. Sigamos. Entonces,
vamos encontrando otros elementos. Y aquí está el siguiente. En 2 de Pedro 3:18. Por cierto, las cartas de Pedro son hermosísimas. 2 de Pedro 3:18. Pero, mire, dice, pero, conozcan mejor al Señor. Mire qué hermoso. Pero, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí hay otro elemento. Crecer en conocimiento. ¿Cómo estás tú en tu conocimiento de Él? Como el Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Será como dice, que lo decía Job, de oídas te he oído? ¿O eres tú de los que dicen, ahora mis ojos te ven? Una cercanía. Y el punto importante es conocer a nuestro Señor Jesucristo. En otra versión, el mismo versículo, estamos en 2 de Pedro 3:18, dice, más bien, mire qué bonito, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Ahí hay otro elemento. Ya vamos encontrando 4 elementos. Conocer más al Señor y crecer en la gracia del Señor. Entonces hemos visto ser más santos en alma, cuerpo y espíritu, ser irreprensibles antes de la venida del Señor, crecer en la gracia de Jesucristo en nuestra vida y crecer en el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Mire todo lo que el Señor nos está demandando esta mañana que debemos de tener antes de poder presentarnos delante de Él para ser sujetos al arrebatamiento. Entonces, mire hermoso, conocimiento del Señor. Otra versión dice pleno conocimiento, y pleno significa totalidad. ¿Será que tú verdaderamente ya conoces completamente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Qué tan íntima es tu relación con Él? ¿Qué tan amigos son ya con el Señor que Él ya te ha revelado y te ha dejado ver muchas cosas de Él y de su gloria? ¿Será que ya tienes conocimiento pleno de Él? ¿O debemos de inquirir más en su santo templo? ¿O debemos de tener más cercanía con Él? ¿O debemos de dejar esto y buscarlo a Él? Como aquella mujer que entró con el alabastro y se tiró a sus pies y lo quebró completamente. A ella no le importó nada. No dice de dónde venía, no sé si traía 10 kilómetros de caminata, 5 kilómetros de caminata. No sabemos en qué condición venía, con hambre, con sed, pero ella sí venía muy determinada a ir a los pies del Maestro. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ojalá tú y yo estemos así de determinados en buscarlo para crecer en la gracia de Él y para conocerle más como Jesucristo. Gloria a Dios. Y la gracia, solo para hacer una acepción, la gracia dice que es favor, es un regalo, es un don. Conozcamos más de Él. Él tiene mucho para darnos. Apercibámonos y busquémoslo. Y también algo bien importante que me gustaría solo dejarte para que tú te quedes pensando en eso. Dice, conozcan mejor al Señor Jesucristo. Y el conocimiento es el antídoto ante la apostasía. Mire, qué fuerte. Esto se puede desarrollar y ojalá lo pudiéramos desarrollar. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es el antídoto para la apostasía. Sigamos avanzando. Entonces hemos encontrado ser santos, irreprensibles, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Dice también 2 de Pedro 3:14. Este es hermoso. Por eso, póngale mucha atención cuando lea despacio. Y ponga mucha atención cómo la palabra se refiere. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, ¿qué acontecimientos estamos hablando esta mañana, hermano? El arrebatamiento, la venida del Hijo del Hombre.
Y entonces el apóstol Pedro dice, por eso, y hoy nos dice a ti y a mí, por eso, queridos hermanos que nos están viendo hoy por las redes, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense con dedicación para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz. Es hermoso. Súper retórico, pero hermoso. ¿Sí? Esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz. Ahí están otros 3 elementos que el Hijo de Dios debe de buscar tener y mantener en estos últimos tiempos antes de que Él venga. Voy a hacer un pequeño resumen brevemente de ellos. Ser santos, yo te invito, proponga en tu corazón la santidad. Busca ser santo. Apártate de las cosas que a Dios no le agradan. No por quedar bien con alguien te vas a meter en algo que a Dios no le agrada. Apártate, es el tiempo de apartarnos del pecado. Ser irreprochable. Irreprochable significa que no hay nada que lo señalen. Yo no sé cómo está tu vida. ¿Qué cosas tienes que poner a cuentas? ¿Qué cosas tienes que arreglar para que no se te sea señalado? Irreprochable. No hay que le puedan señalar. No hay nada que le puedan poner el dedo, como decimos en nuestro país. Crecer en la gracia. Crece en la gracia. Crecer en el conocimiento del Señor y sin mancha. Sin mancha. Nuestro caminar es difícil en esta tierra. Nos topamos con diferentes cosas todos los días. Algunas mayores, algunas menores, algunas más comprometedoras, otras menos comprometedoras. Y sí, es cierto, se manchan nuestras vestiduras, se manchan. En estos tiempos de lluvia, si tú sales cuando está lloviendo, sin darte cuenta se te salpica la ropa y dices, ¡uy! ¿A qué hora salpiqué mi pantalón? ¿A qué hora se salpicaron mis zapatos? Muchas veces así es, nuestras vestiduras espirituales se manchan. Pero busca ministrarte, busca la sangre de Cristo, busca un ayuno, busca la oración y pídele al Señor que te limpie con su sangre para que toda mancha que está en tu alma primeramente, en tu corazón, en tu pensamiento y en tus vestiduras espirituales, sea quitada, sea lavada. Si es un pecado, no importa, la palabra de Dios dice, aunque sea como la grana, yo lo voy a emblanquecer. El Señor tiene la capacidad de quitar esas manchas en nuestra vida, sin defecto. Usted podría decir, hermano y hermano, pero todos los humanos tenemos defectos. Si somos de barro, fallamos, sí, fallamos. Pero Dios también nos dio la capacidad de ser cuerdos. Por eso dice la palabra sano juicio, lúcidos, despiertos. Porque habemos algunos que por estar adormecidos fallamos doblemente y nuestro defecto se ve más. Entonces, busquemos no ser hombres y mujeres con defecto delante del Señor. Busquemos corregir nuestros caminos. Corrige tus caminos. Si tú conoces tu carácter, tu temperamento, tu forma de pensar, tu forma de juzgar, porque realmente a veces somos muy rápidos para abrir la boca o para sacar conclusiones de cosas que no son así. Ese es un defecto. ¿Qué es un defecto? Cuando usted ve una tela, cuando usted compra un pedazo de tela en un almacén, una tela bonita, imagínese que va a hacer un traje elegante y va a comprar una tela que sale cara, costosa. Usted la ve y el ojo comienza inconscientemente a ver la pieza de tela y si ve algo sobre la tela que parezca un defecto, no se la lleva, no la compra, porque dice, ¿cómo va a ser que mi vestido de gala tenga ese defecto? Y entonces probablemente le diga al tendero, ¿me puede vender otro pedazo que no tenga este defecto? Y si no, simplemente no se la lleva. Pues así es, el Señor quiere piezas hermosas, sin defecto. Procuremos ponernos a cuentas y quitarnos las cosas que nos hacen ser defectuosos. Y por último, ya para ir pasando a la última letra del acrónimo,
en paz. En este tiempo, los hijos de Dios tenemos que ser hombres de paz. Paz. Tenemos, dice, y estar en paz con Él y ser hombres de paz. Entonces, si tú tienes que ponerte a cuentas con algo, con alguien, hazlo. Hazlo. Probablemente hay algo que te quita la paz. No solo el dinero quita la paz. Cuando uno no tiene para comprar algo, cuando uno no tiene para llevar sobre la mesa alimento, quita la paz. Cuando uno no consigue trabajo, quita la paz. Pero hay cosas en el alma que quitan la paz. Hay pequeñas cositas en tu relación con otros que te quitan la paz. Ponte en paz con los demás. Arréglate para que el Señor diga, he ahí un hombre de paz. He ahí un hijo de paz. Amén, gloria a Dios. Y ya llegando a la tercera letra del acrónimo, porque estamos hablando A, B, C, arrebatamiento. A de apercibidos, B de buscando y ahora C de comprometido. Miren qué hermoso, comprometido. Entonces, es hacer lo que esté en mí, con toda mi fuerza, con toda mi intención, para alistarme, para estar listo para el día del arrebatamiento. Comprometido. ¿Sí? ¿Qué le dice un padre de familia a sus hijos? A mí me lo decía mi padre. Su única responsabilidad es estudiar y sacar buenas notas, porque lo demás yo me hago cargo. Y hoy el Señor te dice a ti, tu única responsabilidad es alistarte. Hacer todo lo que esté posible en tus manos para estar listo para el día del arrebatamiento. Entonces, vamos viendo. Y luego, en comprometido, es sentirme yo que valió, que no fue en vano el deseo del corazón del Padre de habernos visto, porque dice, recuérdate que decía, dice, y tuvo compasión de nosotros. Y que no haya sido en vano la salvación en tu vida y en mi vida, porque no te vas en el arrebatamiento. Entonces también yo estoy comprometido a irme, a asegurarme que doy la talla para poder irme en el día del arrebatamiento con el Señor Jesucristo. Ese día será un día glorioso. Ese día será de gozo, de júbilo y de alegría. Yo no sé qué has entendido del día del arrebatamiento. Escatológicamente hay unas figuras hermosas, hermosísimas, algunas más fáciles de entender, algunas un poco más complicadas de entender. Pero esta mañana yo quiero que tú no veas el día del arrebatamiento como el día del juicio, porque no es el día del juicio. No es el día del juicio, no es un día malo, es un día de gozo, es un día de júbilo, es un día lleno de la gloria del Señor. Es un día en el que debemos de estar anhelándolo, esperándolo, porque ese día va a ser algo espectacular, va a ser algo hermoso. Y yo quiero sembrar en tu mente y en tu corazón a que tú te comprometas esta mañana a alistarte, a estar listo, apercibido, buscando, atisbando lo que tienes que tener para que ese día tú estés ahí y no seas hecho a un lado. Que no vaya a decir el Señor, como dije en una de las prédicas que me permitieron dar, apartaos de mí porque no os conozco. Qué triste si ese día nos dicen apartaos porque no os conozco. Sino que nos digan, acercaos, amado mío, porque aquí estoy, he venido, cumplí mi promesa de venir. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, Dios prometió, ¿sí? Dios prometió. Y Jesucristo dijo, voy al Padre y os dejo al Consolador, pero regresaré. Él vendrá. Entonces, yo soy el responsable de alistarme y de dar la talla para irme en el arrebatamiento. Pero veamos con base bíblica. Mi intención es motivarte esta mañana, animarte en el Señor, que tengas gozo,
para que estés con júbilo esperando ese día. Dice Juan 15:6, si alguno no permanece en mí, mire, será echado fuera como un sarmiento que se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego para que se queme. Qué duro, qué duro, qué duro. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como un sarmiento que se seca, que lo recogen y lo echan al fuego para que se queme. No sé cuántos años lleves en el Evangelio, no sé cuántos años lleves caminando en esta vida cristiana, pero aliéntate tu corazón, aliéntese tu corazón. Sigue adelante, permanece en Cristo Jesús. No importando lo que venga, permanezcamos en Él, comprometidos a llegar hasta el final. Porque si no, seremos como un sarmiento que se seca. Y hoy muchos se están secando. Hoy muchos se están mermando. Hoy muchos se están apagando. Hoy muchos se están volteando a donde no deben de voltear. Hoy muchos están dando de su tiempo a lo que no le deben dar de su tiempo. Hoy muchos están perdiendo el tiempo en cosas que no deberían de perder el tiempo. Yo te digo, apercíbete, lee la palabra, comunión con el Padre, apercíbete, comprométete a estar y seguirle a Él, permanecer en Él. También dice Juan 15:9, el Evangelio de Juan en su capítulo 15 y versículo 9. Así como el Padre, mire qué hermoso, me ha amado a mí, también yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Mire qué hermoso. Permanezcan en mi amor. Yo te pregunto esta mañana, hermano y amigo que me escucha, ¿amas tú a Dios? Probablemente tú digas, sí lo amo, por supuesto, ¿cómo va a creer que no lo amo? Ahora yo te pregunto, ¿estás enamorado del Señor? Porque es muy diferente amar a estar enamorado. Y solo los enamorados, solo aquellos que amamos su venida y enamorados del Señor, seremos aquellos que vamos a tener posibilidad de estar ahí en ese momento impresionante de su venida. Entonces, el Señor, es decir, Jehová, se comprometió a salvarnos. Y tú y yo ya somos salvos. Gloria a Dios porque somos salvos. Él cumplió. El Señor se comprometió a llevar salvación, a salvar. Y tú y yo ahora somos salvos. Cristo se comprometió a traer la salvación al mundo, a morir en la cruz, en un madero como un maldito. Bajó a los infiernos, derrotó a la muerte, gloria a Dios, le arrebató las llaves y hoy está sentado a la diestra del Padre resucitado. Gloria a Dios, Cristo trajo la salvación. Y Cristo también se comprometió en volver. Y eso no se ha cumplido. Y si se cumplieron los dos primeros, ¿será que no se cumplirá el tercero? Por supuesto que se va a cumplir. Ahora yo te pregunto, tú y yo estaremos comprometidos. ¿Y hasta dónde estás tú comprometido? A alistarte para el día de la venida del Señor. Dice el diccionario que comprometido significa alguien que no se puede echar atrás. Hermoso. Ojalá que tú no estás apresurado, no te apresures a comprometerte. Tienes que discernirlo, tienes que entender de qué hemos estado hablando para que venga a tu corazón certeza de decir sí, voy a permanecer en Cristo, me voy a comprometer para el día de su venida. Porque dice que un comprometido es aquel que no se puede echar atrás. Y hablamos hace un poquito de la apostasía. Entonces, quiero ya ir cerrando porque el tiempo nos ha avanzado y gracias por el tiempo que tú me estás dando. Y quiero dejarte dos versículos hermosísimos, dos versículos que a mí me han ministrado mucho. El primero se encuentra en 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12.
Y dice así, y yo te lo digo en amor, con todo el respeto que te mereces, con todo el respeto y con amor te lo digo esta mañana. Y escúchalo como que fuera el Señor Jesucristo el que te lo estuviera diciendo esta mañana al oído, cerca. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Mire qué hermoso. Este versículo a mí me bendice mucho porque dice, esperen la llegada del día de Dios. Yo sé que todos pasamos por pruebas difíciles, todos, por pruebas difíciles, circunstancias duras en la vida. Pasamos nuestros desiertos, pasamos nuestros días de soledad, de depresión, de tristeza. También pasamos nuestros días de gozo, de alegría, de podernos dar nuestros lujos, nuestros gustos. Pero eso no es nada. El Señor esta mañana te dice, espera la llegada del día de Dios y haz lo posible por apresurarla. Es compromiso nuestro estar listos. Es compromiso buscarle, adorarle, para que Él venga pronto. Y por último, otro versículo también hermoso, en el libro de Cantares 2:8. El libro de Cantares 2:8 que dice así, la voz de mi amado, he aquí, Él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Yo quiero que veas la figura de ella, la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Imagínate por un momento la actitud de esta mujer de Cantares que dice, la voz de mi amado, he aquí, viene. Lo escuchó, ahí viene, lo escucho. Y el amado no venía solo hablando, seguro que el amado venía cantando, venía diciendo, amada mía, ya vine, ya vengo, voy llegando. Y ella lo escucha y dice, la voz de mi amado, he aquí, Él viene, saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Que esa actitud de esa mujer sea la actitud de tu corazón y el mío. Felices, gozosos, con júbilo, esperando escuchar su voz en su venida gloriosa el día del arrebatamiento. Yo te insto, amado hermano, amada hermana, amigo que me escucha esta mañana, apercíbete, busca y comprométete. La venida del Señor está pronta. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Señor, pedimos que seas tú el que nos ciña de entendimiento espiritual, el que ciña nuestros lomos, nuestro entendimiento, y bote toda carga, toda pesadez, toda haraganería, todo adormecimiento, sea quitado, sea desbaratado, Señor, para que venga a nosotros conciencia de estar apercibidos, buscando alistarnos y comprometidos para el día de tu venida, Señor. Señor, estamos conscientes, habiendo escuchado esta palabra que tú trajiste, de que en tu corazón estaba salvarnos, de que en tu corazón estaba compartir con nosotros tu gloriosa gloria, Padre. Pero hoy, Señor, no nos queremos extraviar, no queremos quedar muertos en batalla, sino queremos llegar hasta el final, que es verte en tu gloriosa venida. Y si alguno de nosotros tuviese que dormir antes de tu venida, que nos hayamos esforzado para dar la talla, para que tú en aquel día, porque dice la palabra que en ese día los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Entonces, tú tienes que estar apercibido, porque si te llega a ti el día de tu muerte, tú debiste haberte ido dando la talla, para que aquel día te tengan por digno
de ser levantado de entre los muertos, el día en que suenen las trompetas de Dios, los shofares de Dios, en su venida del Hijo del Hombre a esta tierra. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos diste esta mañana. La atesoramos en nuestro corazón y te damos la honra y la gloria a ti. Y permíteme orar por ti si estás pasando por alguna aflicción. Señor, yo esta mañana vengo orando como siervo tuyo, con autoridad y poder, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda batalla, que toda dificultad que esté pasando todo hombre, toda mujer que está escuchando en este momento esta predicación, Señor, tú tomas su carga y hacemos guerra espiritual y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que toda obra de las tinieblas, que toda mentira de Satanás, que todo dardo de las tinieblas, todo acecho de las tinieblas es destruido, es desbaratado en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Señor, fortalece las vidas de tus hijos, fortalece las vidas de los hermanos y las hermanas que están escuchando esta predicación. Trae, Señor, y suple toda necesidad de todo hogar, de todo niño, de toda joven, de todo hombre de la tercera edad. Señor, suple sus necesidades, y en el nombre de Jesús, por la fe, donde tú te encuentres, yo declaro que el ángel de Jehová acampará alrededor de ti y te defenderá. El ángel de Jehová te defenderá. Oh sí, Señor, y que el Espíritu Santo de Dios te visite y te guíe a toda verdad y justicia. Dios te bendiga, amado hermano, esta mañana. Te amamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Fue una bendición haber estado contigo esta mañana.